Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, voy a hablar del triángulo de potencia para el cálculo del coseno de phi, bueno, entre otros parámetros que se pueden calcular. Y bueno, este vídeo es en relación a la comunicación con el inversor, que obtenemos una serie de parámetros. Hemos visto en el vídeo anterior cómo con el protocolo PEI-30 pues, se pueden obtener bastantes datos del inversor, prácticamente todo, la configuración y bueno, hay algunos datos que no ofrece. Por ejemplo, un dato muy bueno, intuitivo, que nos da una idea de- del rendimiento, ¿no? Del aprovechamiento de la potencia bueno, básicamente el rendimiento del inversor, ¿no? Porque si tenemos un coseno de phi igual a 1, pues vamos a tener un rendimiento bastante elevado, vamos a sacar la máxima potencia al inversor. Entonces, bueno, es un dato, como ahora veremos, que de forma visual nos va a dar una idea rápida de por dónde andamos. Más que si nos tenemos datos de potencia activa, potencia reactiva, ¿no? Por ejemplo, sabiendo la reactiva, la aparente, o vemos todos los datos en conjunto o no sabemos realmente por dónde vamos. Y el coseno de phi sí que nos da una idea de, viendo el coseno de phi, así en un primer vistazo, podemos ver cómo tenemos la instalación, qué aprovechamiento estamos haciendo de la energía, cuánta estamos convirtiendo en trabajo. Entonces, el inversor en la comunicación serie, yo voy a aprovechar en este vídeo para calcular el coseno de phi y también ya de paso, pues por ejemplo, la potencia reactiva que tenemos en la instalación. ¿Vale? ¿Qué potencia reactiva tenemos? ¿Qué nos ofrece el inversor para esto? Solamente dos datos. El inversor por el puerto serie, en la comunicación que tengo de la Raspi con el inversor, en el PEI-30, en el status, cuando le interrogas por el status al inversor, lo que te devuelve es la potencia aparente y la potencia activa. Solamente estos dos datos. Viendo estos dos datos, simultáneamente sí que podemos hacernos una idea del rendimiento. Porque cuando la potencia aparente es igual a la potencia activa, sabemos que tenemos un coseno de phi a 1, es decir, todo lo que aparentamos, es decir, por explicarlo de alguna manera sencilla, toda la potencia que estamos consumiendo se está convirtiendo en activa. Otra cosa es cuando aparentamos ser algo y no lo somos, por detrás hay algo mucho inferior a esas apariencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los conceptos de la potencia aparente? ¿Qué es la potencia activa? ¿Qué es la potencia reactiva? ¿No? Es decir, que voy a explicarlo para tener un poco el concepto claro. Entonces, en la entrada, en las líneas de distribución que vienen de la compañía eléctrica, ¿vale? Vamos a pintar así la compañía, una torre. Llegan las líneas de distribución al contador y el contador entra en nuestra casa. El contador mide la potencia activa. Mide la potencia activa. El consumo total que hay, el consumo, la corriente que está circulando, nos determina la potencia aparente. Es decir, la potencia activa no tiene por qué ser igual a la potencia aparente, puede estar muy por debajo. Es decir, vamos a verlo. Es decir, yo por ejemplo tengo 10 amperios de consumo, lo mido con una pinza amperimétrica en la entrada de, ¿vale? Línea y neutro, mido 10 amperios, sé que hay 230 voltios de entrada, que es lo que me da la compañía, y sé que la potencia es la intensidad por la tensión. Yo puedo determinar que 230 voltios por 10 amperios están consumiendo en ese momento la carga, lo que es los consumidores del hogar, se están comiendo 2300 voltiamperios. Voltios por amperios, 2300 voltiamperios, que es las unidades de la potencia aparente. Entonces, ¿la potencia activa son 2300? No. No puede, lo suyo es que fueran 2300 vatios. La potencia activa, que es lo que mide el contador, pero no siempre es así. ¿De qué depende? De las cargas, del tipo de cargas que tengamos. ¿Qué cargas podemos tener? Cuando las cargas son puramente resistivas,
¿vale? Lo que sucede es que tenemos la tensión y la corriente en fase, ¿vale? Los voltios y los amperios, la tensión y la corriente la tenemos en fase y aprovechamos toda la energía. En este caso, al no haber desfase, ¿vale? El ángulo es 0 grados. El coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, el coseno del ángulo de phi es 1. Esto es lo ideal. No hay desfase, carga puramente resistiva y aprovechamos toda la potencia. Es decir, la potencia aparente, lo que estaríamos midiendo aquí con la pinza amperimétrica, se convierte en potencia activa. Es decir, que sí que estamos aprovechando toda la potencia. Es decir, lo que estamos aparentando lo estamos realmente aprovechando, ¿no? Es decir, que realmente aparentamos lo que somos. Es decir, el máximo rendimiento en este caso. Pero hay veces que aparentamos y no tenemos, no reflejamos la realidad, ¿no? Es decir, que solo son apariencias. Entonces, aquí el concepto de aparente, cuando tenemos cargas inductivas, ya no resistivas puras, o capacitivas, aparece un fenómeno. Los condensadores en las instalaciones y los bobinados, las inductancias y las capacitancias, se traducen en un desfase de la corriente y la tensión. ¿Vale? Normalmente el desfase que produce un condensador y una inductancia son 90 grados. Es decir, aparece un desfase entre la tensión y la corriente. ¿Vale? Y aquí hay un ángulo. Hay un ángulo que es phi, que es el que determina, es decir, que el factor de potencia realmente lo que refleja es el desfase entre la tensión y la corriente. Cuando esto sucede, se genera potencia reactiva. En este caso puramente resistivo, la potencia reactiva es igual a 0. En el caso de que tengamos cargas inductivas o capacitivas, nos aparece una potencia reactiva que ya es mayor de 0. Por lo tanto, la potencia aparente no es igual a la potencia activa. No es igual. ¿Vale? Entonces, aquí la potencia activa, que es la que realmente aprovechamos, la potencia reactiva no produce trabajo, es decir, que cuando hay un desfase aparece una reactiva que no produce trabajo. La potencia aparente, es decir, lo que estamos consumiendo, la intensidad de entrada, como vimos, por la tensión, nos da un valor en voltiamperios, esa potencia aparente, y la potencia activa ya no son 2300, como vimos en el caso de puramente resistiva, o en el caso de capacitiva, ¿no? Ya no son 2300, ya a lo mejor de estos 2300 voltiamperios estamos aprovechando 1800. Tenemos una activa de 1800. Entonces lo que nos interesa es que este dato, que esta potencia sea igual al aparente, sean 2300 vatios. Para eso hay que hacer una corrección. Es decir, los aparatos eléctricos que llevan bobinas, sobre todo en los hogares, el problema que tenemos son con las reactancias de origen inductivo, porque hay motores en los lavavajillas, hay muchos motores en las fuentes conmutadas por producir reactiva de inductiva, se pueden producir también una reactiva por los motores de las neveras. Muchos electrodomésticos llevan motores, no sé, las panificadoras, lo que es la batidora, muchos elementos, ¿no? Entonces, al final una instalación, la suma de la reactiva total es la suma de todas las reactivas que tenemos, ¿no? Y la potencia activa es siempre la suma también de las potencias activas que tenemos en la instalación. Entonces lo que interesa es tener unas reactivas muy bajas en cada dispositivo, en cada consumidor que hay en la instalación, para que el total de desfase sea lo menor posible y nos encontremos con la situación ideal, que la tensión y la corriente estén enfasadas para que la reactancia sea lo más próxima a 0, o lo que es lo mismo, que el coseno de phi sea igual a 1. ¿Vale? Y esto lo podemos ver en el triángulo de potencia. Es decir, aquí tenemos la potencia activa. Se representa así. El triángulo de potencia representa potencia activa. Representa aquí
la reactiva, potencia reactiva, Q, y luego en función del ángulo, que este sería el ángulo phi, tenemos una, aquí representamos como S la potencia aparente. La potencia aparente. Entonces, si os dais cuenta, eso es la hipotenusa, siempre la potencia aparente va a ser mayor o igual que la activa. Lo interesante es que el ángulo este, como vimos antes, sea 0 grados para que el coseno de phi sea 1 y esta se monte sobre la potencia activa, es decir, que la potencia activa sea igual a la potencia aparente, cuando esto es 0. Pero cuando no es 0, el ángulo ya son 10 grados, por ejemplo, son 45 grados. Os dais cuenta cómo la potencia activa disminuye, ¿vale? Tenemos aquí la potencia aparente, la reactiva va aumentando, ¿vale? Tenemos distintos casos, hasta el peor de los casos, que tenemos un desfase de 90 grados, que sería este, donde la potencia activa estaría aquí, que sería potencia activa igual a 0, y en este caso, coseno de 90, el coseno de 90 que es 0, coseno de phi, en este caso 90 grados sería 0, potencia activa 0, y la potencia reactiva sería igual a la potencia aparente. Este es el peor de los escenarios, ¿vale? Entonces, los electrodomésticos que llaman motores ya de fabricación les ponen condensadores a los motores para corregir, ¿no?, esa reactiva. Se le pone un valor de capacidad para contrarrestar el desfase que tenemos entre la tensión y la corriente, y hacer que quede sincronizada la tensión y la corriente, andan en sincronismo, es decir, no adelante la tensión a la corriente ni viceversa, ¿no?, en función del tipo de reactancia que tengamos, capacitiva e inductiva. Cuando son inductivas, la reactancia es negativa. Al final el triángulo de potencia es lo mismo, se puede representar de distintas maneras, con Q hacia abajo, pero al final los cálculos trigonométricos son los mismos. ¿Cómo calculamos la potencia? La potencia reactiva. ¿Cómo calculamos el coseno de phi? Pues muy fácil. Si en el caso del Voltronic, yo cuando recibo por el puerto serie los datos del Voltronic, yo la potencia reactiva la desconozco, la potencia activa me la da, por ejemplo, me dice 350 vatios, por poner un ejemplo de potencia activa, y me dice que la potencia aparente son 500. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos, esto es el ángulo phi, cómo calculamos el coseno de phi? Aquí, como podemos ver, estamos consumiendo 500, es decir, que si dividimos 500 entre la tensión, estamos aproximadamente consumiendo 2 amperios y pico, pero realmente estamos produciendo solamente una potencia activa, un trabajo de 350 vatios. Entonces, vamos a ver cómo hacemos el cálculo. Pues sabemos que el coseno del ángulo, el coseno de phi, es igual al cateto adyacente, que sería la potencia activa, dividido por la hipotenusa, que son 500. Entonces, el coseno de phi lo sacamos tan fácilmente. Vamos a coger la calculadora. Aquí en el móvil. Vale, entonces, la potencia activa, como digo, el coseno de phi se calcula muy fácilmente, conociendo la potencia activa y la potencia aparente. Entonces, vamos a hacer el cálculo. 350 dividido entre 500 es 0,7. Es decir, tenemos aquí que el coseno de phi son 0,7. Fijaros que cuando la aparente son 500 y estamos consumiendo 500, estamos con un rendimiento máximo. 500 entre 500 es 1, es decir, que tendríamos un coseno de phi 1, que es lo ideal. Aquí tenemos un coseno de 0,7, ya empeora un poquito. Veis que estamos consumiendo 500 y produciendo, digamos, teniendo una potencia activa de 350. Es decir, que el rendimiento es algo bajo. Esto hay que mejorarlo, ¿no? Tendríamos que mejorar el factor de potencia, hacer las correcciones,
Vale, en principio a nivel doméstico el contador mide la activa, mediría 350, aunque haya 500, pasen por aquí, en este caso, pase la corriente que pase, el contador nos mide la activa, no la aparente, ¿vale? Si no, la factura sería muy alta. Hay países que a lo mejor aplican correcciones si tenemos un coseno de phi muy bajo en la instalación, un rendimiento bajo. Entonces en la industria, creo que aquí sí, en la industria ya sí que esto se mira bastante. De hecho, seguramente por normativa obligan a tener un coseno de phi de 1, muy próximo a 1, porque en la industria, con el consumo energético que hay, si no tienes un coseno de phi a 1 se está desperdiciando muchísima energía, el rendimiento es bajo y claro, habría que generar más energía, ¿no? Para, porque la reactiva que generemos teniendo un coseno de phi no se aprovecha, ¿no? Entonces, bueno, y hay elementos, bancos de condensadores, ¿no? De sistemas automatizados que van midiendo el coseno y van aplicando con contactores o relés, van metiendo capacidad o variando la capacidad para ir corrigiendo de forma constante la reactiva. Y bueno, haciendo que el coseno de phi pues sea igual a 1 y hagamos un provecho máximo de la energía. Entonces, bueno, pues ya tenemos el coseno de phi. ¿Cómo calculamos la potencia reactiva? En el inversor nos hemos comunicado, nos ha dado estos dos datos, hemos sacado el coseno de phi, ya lo podemos mostrar en nuestro dashboard, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a sacar también la reactiva porque queremos representar la reactiva, ¿no? O sacar gráficas, etcétera. Entonces, la reactiva es muy fácil. Calculamos el ángulo. Sabemos que el ángulo es la inversa del coseno, por lo que el ángulo phi es la inversa del coseno de 0,7. A ver, vamos a entrar a la calculadora. Esto hay que ponerlo en modo científico. Un segundo. Dejamos rotación y tenemos ya nuestro... a ver, entonces... no me aclaro con esta calculadora. Lo voy a hacer con mi... Disculpas, lo voy a hacer con... No tengo nada preparado. Lo voy a hacer con mi calculadora. Aquí en este teléfono, que funciona muy bien. Entonces vamos a hacer la inversa del coseno, hemos dicho. La inversa del coseno de 0,7 son 45 grados. Fijaros que ya con 0,7 tenemos un desfase de 45 grados. Coseno, tenemos un desfase aquí de 45 grados. Es decir, que pintando esto un poco en condiciones, fijaros que tenemos un coseno de phi aquí de 45 grados, un aparente que serían 500 y aquí 300 vatios, 500 voltiamperios. ¿Vale? Esto es la representación. Aquí representamos con el ángulo el desfase entre la corriente y la tensión, como veíamos antes, como veníamos viendo, ¿no? Al principio. Entonces, ¿cómo calculo ya teniendo el ángulo? Puedo calcular el seno del ángulo. El seno del ángulo, seno de 45 grados, es igual al cateto opuesto, que es la reactiva, Q, partido por la hipotenusa, que son 500. Con esto ya puedo perfectamente aquí calcular, decir que Q es igual a 500 por el seno de 45 grados. Si hacemos esta operación, ya vemos que 500 por el seno de 45 grados son 353. Esto es igual a 353 las unidades voltiamperios reactivos. ¿Vale? Voltiamperios reactivos. Y ya tenemos calculado nuestra potencia reactiva. ¿Vale? Nuestro coseno de phi. Y bueno, vamos a hablar de otros conceptos respecto a los inversores, que creo que es interesante, ¿no? Porque yo todo esto lo enfoco no a cálculo, sino al tema de los inversores. En este caso el Voltronic, que no te da estos datos, los podemos nosotros sacar y calcular y hacer con Node Red muy fácilmente, ¿no? Ten en cuenta en Node Red que por defecto la programación no vamos a utilizar radianes. Sí, ojo con eso, que si no nos cuadran los datos.
Y bueno, pues en los inversores, cuando compramos un inversor, nos dicen el inversor 5.000 amperios, perdón, 5.000 voltiamperios, la potencia. Y muchos decimos, he comprado un inversor de 7.000. No, 7.000 si el coseno de phi es igual a 1. Si no, no son 7.000 vatios el inversor. Ni son 5.000 ni son los que sean. Es decir, compramos nuestro inversor 5.000 voltiamperios. ¿Vamos a sacarle 5.000 vatios? Solo si el coseno de phi de la instalación es igual a 1. Si no, nuestro inversor igual nos da 3.000 y hemos comprado un inversor de 5.000 voltiamperios que podría dar 5.000 vatios, pero solo da 3.000 porque tenemos un coseno de phi que no es igual a 1, que es distinto de 1. ¿Vale? Por eso es muy importante. Por eso nos dicen que nos dan la aparente el inversor, nos dicen tiene 5.000 voltiamperios. ¿Podemos sacar 5.000 vatios? Pues sí o no. Entonces, ¿cuál es el problema de no tener un buen coseno de phi? Que compramos el inversor de 5.000 vatios y cuando está dando, por ejemplo, si no tenemos el coseno de phi a 1, puede estar dando un aparente de 5.000 voltiamperios y solamente digamos, estamos con las cargas produciendo 3.000 vatios y no 5.000. Entonces tenemos un problema de rendimiento ahí en la instalación. Entonces, 5.000 voltiamperios, si lo divido entre 230 voltios, nos da 21,7 amperios. Y de este inversor que hemos comprado 5.000 voltiamperios da una corriente máxima de 27 amperios. 21,7 amperios, perdón. ¿Vale? 21,7 amperios son 5.000, sería un aparente 5.000 voltiamperios. ¿Qué pasa cuando tenemos el coseno de phi igual a 1? Que igual le estamos sacando 3.000 vatios, ¿vale? Pero con un aparente 5.000 porque el inversor ya está, en un aparente 5.000 el inversor ya está sacando 21,7 amperios. Y de aquí no podemos subir, porque si intentamos aumentar las cargas intentando subir la potencia del inversor, lo que va a suceder es que vamos a superar estos 5.000 voltiamperios activos de potencia activa, que ya son 21,7 amperios, por lo que el inversor no va a poder dar más. Es decir, de aquí no vamos a poder pasar. Y si le forzamos, pues posiblemente se proteja y se desconecte. Porque vamos a superar la máxima corriente que aguanta el inversor. Entonces se protege para no dañar los MOSFET, los transistores que lleve de potencia, porque está diseñado para 5.000 voltiamperios. Esto es la importancia del coseno de phi. Los aparatos vienen con correcciones. En principio no debemos tener problemas en la instalación. Si los tuviéramos, tendríamos que intentar corregirlos. Eso ya sería otro capítulo de cómo calcular las capacidades para reactivas e inductivas, cómo corregir el coseno de phi, que al final pues hay que añadir bancos de condensadores. Pero vamos, por defecto, cuando compramos todos los aparatos que compramos, si son aparatos homologados, son aparatos en condiciones, van a llevar los condensadores oportunos para corregir esas reactancias. Siempre puede haber un poco, depende de los consumidores, como hemos dicho, la potencia reactiva es la suma de todas las potencias reactivas de la instalación. Al final las potencias reactivas pueden ser positivas o negativas, es decir, que al final nos sale un resultado, un total. Y lo importante es que esa potencia reactiva sea lo más baja posible para que el coseno de phi sea lo más próximo a 1. Pues nada, estos son los cálculos. Espero que el vídeo haya resultado interesante y bueno, pues hasta el próximo vídeo. Gracias por llegar aquí hasta el final. Un saludo y que vaya todo bien.